Hola amigos, bienvenidos un día más a este programa de amigos, valga la redundancia, en el cual vamos a hablar una vez más acerca de Israel. Y en particular hoy vamos a hablar de los grupos BDS, que seguramente la mayoría habéis escuchado hablar de ellos, pero quisiéramos matizar algunos aspectos para que tuviéramos una idea clara, a lo menos, aunque fuera no muy profunda, pero clara de lo que significa los grupos, otra vez lo digo, BDS. Lo hemos titulado BDS, un monstruo de 3 cabezas contra Israel. ¿Por qué decimos un monstruo de 3 cabezas? Porque los grupos BDS, que son las siglas que hacen referencia al boicot contra Israel, también hacen referencia a la desinversión y hacen referencia también a las sanciones. O sea, que ese monstruo de 3 cabezas está, o se puede entender, como aquel que hace o que produce, que quiere producir ese boicot, la desinversión y además las acciones contra Israel. Vemos algunas imágenes de las cuales podemos darnos una idea de lo que significa, y digo este problema porque es un problema. Mire, los grupos BDS, es importante saber esto, es una ramificación del Comité Nacional Palestino y además por Izquierda Unida, por Si Puede, y también por el grupo del Partido Socialista y también por Izquierda Unida. O sea, se han juntado un equipo para jugar en contra de Israel y fomentar esas sanciones y esos vínculos, digo yo, de confrontación. Vamos a ver unas imágenes de un jugador de fútbol, vamos a escuchar lo que declara, porque él jugó precisamente en un equipo relacionado muy directamente con este tiempo en el cual se va a fomentar ese boicot contra Israel. Escuchemos las siguientes declaraciones. Hola amigos, soy Jaime Revivo. El deporte es un puente que acerca a las personas de diferentes países y culturas. Mi carrera como futbolista me ha dado la oportunidad de conocer nuevos países y de hacer nuevos amigos, de quienes he recibido amor y aprecio por mis cualidades personales y profesionales. Os hago a todos un llamamiento para dejar la política fuera del campo del juego y para que el lenguaje universal del fútbol sea el único que está presente en el estadio. Os invito a venir a Gijón, el partido el próximo viernes, y que gana el mejor. El viernes se va a jugar este partido entre España e Israel. Es un tema que yo desconozco totalmente, el de fútbol. Simplemente lo traigo a colación para que podamos entender lo que significa la presión que están ejerciendo los grupos BDS. En el Ayuntamiento de Gijón, hace un tiempo, se formuló un proyecto de acusar a Israel por todo. Y ese proyecto está vinculado ahora mismo con lo que estamos escuchando acerca de este partido. Los vecinos de Gijón nos recuerdan que hay un despliegue policial muy grande porque se temen altercados, se teme violencia, aunque los grupos BDS se las dan de pacifistas, ellos dicen siempre que son pacíficos, pero cada vez que los pacíficos salen a la calle hay violencia. Yo no sé cómo se las apañan, pero cada vez que hablan de pacifismo estamos viendo imágenes de violencia. Mire, yo no soy pacifista, lo digo sinceramente, soy pacífico, pero no pacifista. No pacifista al estilo de ellos, los que salen a la calle y fomentan la violencia, apalean a los policías, queman los contenedores, etcétera, etcétera. Y eso es probablemente, a no ser que intervengan de una manera muy directa las fuerzas de seguridad en España, lo que va a pasar en el Molinón el viernes. Porque los grupos fomentados, como digo, por Izquierda Unida, por Podemos, sus confluencias y sus mareas, que realmente marean, están promocionando la violencia y la expresión, están hablando de una tarjeta roja, sacar a Israel cuando juegue ese partido. Quiero decir que fíjese cómo estamos en esta situación en este país cuando los grupos BDS tienen una influencia tan protagonista en todos los campos de la política, en los campos de la cultura, etcétera, etcétera, porque hablamos la semana pasada de cómo Netanyahu fue increpado para que se pusiera en contra de su gobierno, en contra de Israel, y no le querían dejar cantar en un festival que hubo de música.
Bueno, evidentemente, después de muchos problemas y de muchas situaciones, él pudo cantar, pero quiero decir que la presión que están produciendo es en todos los campos. Hay unas preguntas que quisiera que nos respondiéramos. Por ejemplo, ¿qué podemos y debemos saber acerca de estos grupos BDS? Primero, que son grupos que están coordinados entre sí, y están coordinados con el movimiento palestino de Al-Fatah y de Hamas. O sea, no estamos hablando de un grupo pacifista, no estamos hablando de un grupo de carácter político meramente, que puede tener posiciones en contra de Israel o de otros países o de grupos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un vínculo muy preciso, subvencionado además por los grupos, como le digo, Al-Fatah de Palestina, en el campo palestino, y Hamas en Gaza. O sea, no estamos hablando de un juego de fútbol, estamos hablando de un juego violento que se gesta contra Israel. Mire, más lejos de la realidad, BDS no defiende, como dicen, el pacifismo, la no violencia, etcétera, etcétera. Sus posiciones son claramente violentas, especialmente contra Israel. BDS promueve una campaña continua, internacional, contra Israel en todos los campos inimaginables. Y dado que hablamos de fútbol, pues suena muy bien la palabra campo, ¿verdad? Bueno, tres cabezas de este monstruo que tratan de dar caza a todo lo que parezca judío. Todas aquellas personas físicas, jurídicas, asociaciones, instituciones civiles o gubernamentales, sean en el plano económico, cultural, científico, religioso, artístico, militar o pacifista, son apetitosas piezas para el ya nombrado monstruo del BDS. ¿En qué campos se mueve o qué campos actúan el BDS? Primero déjenme decirles que BDS hasta hace muy poco se movía en todos los países y especialmente en los dos grandes, y déjenme decir países en este sentido, Estados Unidos y lo que llamamos Europa, infiltrados en la sociedad a través de un movimiento de defender los derechos humanos. Mire, el principal aliado del grupo BDS, lo dije la semana pasada y lo repito otra vez ahora, es la ONU y sus agencias distribuidas por todo el mundo. La obsesión contra Israel de la ONU, infiltrada hasta la médula por las doctrinas maquiavélicas del BDS, se puede entender mejor con algunos datos llamativos. Estos datos son los siguientes. Imagínense, en 10 años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó 68 resoluciones contra Israel y 67 contra los otros países del mundo. Observe lo que le estoy diciendo, 68 resoluciones contra Israel y 67 contra el resto de países del mundo, como si no hubiera habido ningún problema en el mundo. En los últimos años, el movimiento BDS ha avanzado de manera constante en una cultura venenosa de odio y antisemitismo, especialmente en Estados Unidos también en Europa, como dijimos antes. Las instituciones académicas, en las juntas de accionistas de corporaciones americanas, se trata de demonizar al Estado de Israel con el objetivo final de destruirlo. Esa es la impronta que tienen los grupos BDS. Tal vez alguien se pregunte que de dónde salen los grupos BDS. Bueno, hemos dado unos pequeños atisbos, pero los enfatizamos. Mire, uno de los fundadores importantes, y no trascendentes, sino el que más, de los grupos BDS es Omar Barghouti, no sé si lo pronuncio bien. Nació en el 1964. Es un miembro del comité fundador de la campaña palestina contra el boicot académico y cultural a Israel, y también cofundador de este grupo BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones. Fíjese que Barghouti nació en Qatar y muy pronto, muy joven, se trasladó a Egipto, donde creció hasta el 82, que se trasladó a Estados Unidos y allí vivió durante 11 años, o sea, conoce muy bien también la cultura occidental. Después se trasladó a Israel en 1993 porque se casó con una árabe israelí y desde entonces vive en Israel. Y fíjese qué curioso que este hombre que tanto promociona el boicot contra Israel ha estudiado y está estudiando en la Universidad de Tel Aviv. Parece una incongruencia, ¿verdad? Que está siempre en contra de Israel en todos los sentidos,
pero se aprovecha del sistema de la democracia israelí y está estudiando en la universidad. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, hace poco este hombre ha sido detenido, ha sido puesto otra vez en libertad, acusado de evasión de impuestos, de blanqueo de fondos. Mire, reciben miles y miles de dólares que gestionan también los bancos palestinos y que tratan de esconder al fisco, a la fiscalidad en Israel, para no pagar impuestos, evidentemente, y no apoyar, como es evidente, al Estado de Israel. Pero es que él es un ciudadano, o sea, lo quiero decir así, él está vinculado con Israel, con una ciudadana de Israel, y por tanto tiene el derecho, déjeme decirlo así, y el deber de pagar sus impuestos en Israel. Pero como muchos casos que todos conocemos también en nuestro propio país, la evasión de impuestos, las tarjetas opacas, las cuentas opacas son parte de los grupos BDS. Los medios de comunicación nos insisten, continuamente nos insisten a promover a BDS, ignorando que están vinculados con el terrorismo y con la ideología antisemita que representan estos grupos que van en contra de Israel y por ende de los judíos. ¿Cuál es la ideología que sustenta los grupos BDS? Ya sabemos que están vinculados con los movimientos de Al-Fatah y de Hamas y movimientos contra Israel en el sentido más claro de la palabra, grupos terroristas, déjeme decirlo así porque no se puede decir de otra cosa. Los medios de comunicación, también señalamos la semana anterior, a veces hablan, cuando alguien comete un atentado, pues alguien que, bueno, ha atacado, un atacante, no, es un terrorista, un atacante es un terrorista que pretende asesinar. Ese es el vínculo que tienen los grupos BDS con los grupos palestinos terroristas. Y digo con los grupos palestinos terroristas, no estoy hablando de los palestinos, sino de los grupos palestinos terroristas. ¿Qué ideología sustenta el grupo BDS? Mire, los grupos BDS están sustentados política, ideológicamente y económicamente por el yihadismo palestino, por la extrema izquierda internacional y por los grupos islamistas en general, asociaciones independentistas, grupos antisistema, anarquistas y toda una amalgama de grupos radicales de corte populista forman parte de la ideología que sostiene, que financia y que promueve BDS. Déjeme decir el caso que es de sobra conocido, lo estoy repitiendo nada más, pero Podemos, las confluencias, las mareas, Izquierda Unida e incluso el Partido Socialista sustentan y apoyan el boicot contra Israel, no en todas las federaciones socialistas, pero por ejemplo en el acuerdo que hablamos antes de Gijón, aunque se ha descolgado después el Partido Socialista, se votó en contra de Israel en un ayuntamiento, ya esto es el colmo de la locura, en contra de Israel para promocionar el boicot. Ahora se encuentra con un problema, porque resulta que el partido entre España e Israel se va a jugar allí. ¿Qué van a hacer ahora los promotores, los que han instigado a toda una ciudad a través del ayuntamiento para que se produzca el boicot? ¿Qué van a hacer ahora? Pues van a hacer lo que puedan hacer. Y yo quisiera que no pasara nada, la verdad, que fuera un partido de fútbol normal, un partido de esos que le gusta a la gente ver, en los cuales pues veamos deporte, un equipo contra otro y, como dicen siempre en el deporte, que gane el mejor. Pero vamos a ver cómo hay manifestaciones antisemitas, manifestaciones contra Israel, contra los judíos, sacando pancartas, sacando banderas palestinas, va a haber de todo. Y como dije antes, ya la policía está en un plano de preocupación, porque se prevé que pueda haber muchos problemas. Incluso el Mossad está trabajando con las autoridades españolas para evitar que pueda pasar daños mayores. Pero yo no me fiaría en absoluto de las palabras de los grupos BDS, de pacifismo, de que queremos los derechos humanos, etcétera, etcétera. No me fiaría en absoluto, porque lejos de promover el pacifismo, lo que están promoviendo es el odio y la violencia contra Israel. Por tanto, esos objetivos, los tres objetivos que hemos definido como una cabeza de un monstruo, son el boicot contra Israel, la desinversión y las sanciones. Mire, hay páginas que tienen estos grupos BDS en los cuales hay una larga lista de empresas de origen de Israel o con capital israelí
para que no se compren ellas. Yo me alegro de que la tengan, me alegro mucho de que tengan esa página, porque así me entero de cuáles son todas las empresas, grandes empresas, conocidas empresas que tienen capital israelí o que son de Israel simplemente, en las cuales yo compro. Yo quiero decir que yo compro productos de Israel. Y yo estoy en contra del boicot a todos, ¿verdad? Pero en particular del boicot a Israel. Yo compro todo lo que sepa que es de Israel, yo lo compro. ¿Por qué? Porque entiendo que estoy enfrentándome con una línea de pensamiento que va en contra de la libertad de expresión, que va en contra especialmente del pueblo judío. Y mire, lo que hacían los nazis era eso, el boicot ¿contra qué? Contra los comercios de los judíos. ¿No se dan cuenta que es la misma historia repetida años después? No están representando nada nuevo el grupo BDS, sino que han tomado la misma figura que tomaron los nazis y están, promocionando el boicot, rompiendo los escaparates de los judíos, y al final lo que quieren es la aniquilación, como dicen en palabras textuales, echar a los judíos al mar. Por tanto, no hablamos de un movimiento baladí, no hablamos de simplemente un grupo de exaltados que tienen ideas revolucionarias y que quieren cambiar las cosas. No, hablamos de un vínculo con los grupos terroristas, un grupo con el movimiento internacional terrorista para destruir Israel, también vinculado, como dijimos las semanas anteriores, con Irán y con esos grupos como Hezbollah en la parte del Líbano y Hamas en la parte de Gaza. Mire, en España los grupos BDS están enfrentando demandas en los tribunales. Hay grupos civiles en España que los demandan, y muchos de los ayuntamientos que han promocionado, que han votado a favor de hacer un boicot de Israel, tienen que volverse atrás por ley. Por ley, porque no pueden hacer eso. Están fomentando el odio, están fomentando el antisemitismo, aunque sea a nivel de un ayuntamiento. Es que es el colmo. Por ejemplo, España, como nación, como gobierno, como en el Congreso, no hay una declaración en contra de Israel. Pero sí esos grupos, no digo minoritarios, sí esos grupos vinculados con la extrema izquierda que controlan muchos ayuntamientos. Déjeme decir que los ayuntamientos como el de Madrid y el de Barcelona están gestionados por la extrema izquierda. Y las consecuencias las estamos viendo. No sé si todavía vamos a tener que escuchar declaraciones antisemitas contra Israel, pero ese es el espíritu que se está moviendo en este tiempo y en esta democracia. Yo creo que debemos de estar muy preocupados como españoles de lo que está pasando en nuestro país, particularmente con estos grupos que están financiados desde el exterior, que eso es lo más grave. No estamos hablando de grupos autóctonos, de gente que tiene sus ideas, estés o no esté de acuerdo con ellas, las manifiestan con libertad. No, estamos hablando de grupos vinculados con el terrorismo internacional que tienen la intención de destruir al Estado de Israel. Por eso digo que el ejemplo lo tenemos en ese partido de fútbol, en el cual en el Molinón, que es un estadio impresionante, parece ser. Yo nunca he estado en un partido de fútbol, fíjese lo que estoy diciendo, ya tengo bastantes años y nunca he pisado un campo de fútbol porque nunca ha sido una actividad que me ha gustado, pero sé que el campo de Molinón es un sitio, parece ser espléndido, he visto algunas imágenes, y allí va a jugar Israel contra España, España contra Israel. Estamos esperando de que sea un ejemplo de deportividad, porque la imagen de España va a ser afectada internacionalmente también por lo que pase en ese lugar. Miren, en España los grupos BDS, otra vez más movilizados por la extrema izquierda, están luchando en los ayuntamientos para boicotear a Israel en todas las formas posibles, de todas las maneras. Y hay una pregunta que también me ha surgido haciendo este estudio, este trabajo, este artículo. ¿Tiene alguna influencia los grupos BDS entre los diferentes grupos cristianos o denominacionales? Mire, yo me he quedado sorprendido, porque realmente no tenía conciencia de que fuera así. Entre los defensores del BDS están líderes religiosos como el anglicano, el obispo Desmond Tutu, en Sudáfrica, y otros muchos más grupos vinculados, y le voy a decir, iglesias cristianas en Estados Unidos apoyan el boicot económico contra Israel.
las denominaciones cristianas, como pueden ser la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Unida de Cristo, aprobó hace tiempo ya un boicot contra Israel. También la Iglesia Nacional de Finlandia, la luterana, anunció recientemente su apoyo al boicot. O sea, estamos hablando de que incluso en el campo religioso, en el campo del cristianismo, se promociona ese boicot. ¿Qué influencia no han tenido? En conclusión, déjenme decirles que yo quisiera recordar una cita de Edmund Burke que dice así: lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Está en nuestras manos hacer algo para que el mal no triunfe. Compre productos de Israel. Invierta según su capacidad financiera en la economía de Israel y colabore con todos aquellos grupos, instituciones, organizaciones que promueven el buen nombre de Israel y los judíos en general. Unas buenas maneras para enfrentarnos pacífica, pero con firmeza, a este monstruo antisemita de 3 cabezas que se llama boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Por tanto, una vez más insisto y para acabar, compre, invierta y done a la causa de Israel. 3 buenas acciones que vencen al mal. Nos vemos la semana que viene en este programa de amigos hablando de Israel.